Hola a todos y todas las personas que todos los viernes nos acompañan en nuestro programa Salud Emocional. Hoy es un tema candente, un tema de la actualidad, un tema que nos toca a todos, el corazón, el alma, como padres de familia, como maestros, como adultos y sobre todo a los jóvenes y a los niños. Para eso hoy tengo una invitada supremamente especial porque estamos conmemorando en estos días el Día Internacional del Suicidio, si no estoy mal, ¿cierto, Adri? Claro que sí, Adri. Exactamente. Bueno, ahorita ya las voy a presentar y recuerden que venimos con un tema desde hace más o menos 4 programas hablando sobre la ansiedad. La ansiedad es un trastorno que te puede llevar al suicidio. Por lo tanto, hoy tenemos una invitada especial en el tema que después del video que vamos a ver, vamos a conocer de ella, vamos a conocer su experticia en el tema y obviamente vamos a entrarnos, a sumergirnos sobre ese tema que en este momento, sobre todo después del COVID, se ha evidenciado más en nuestras familias y en nuestras vidas. Así que quédate porque este video te ilustra el tema que vamos a tratar hoy. Hablar de un pensamiento que surgió en mi conciencia. Escuché mi propia voz mentalmente diciendo, ¡puf! ¡Qué descanso! Algo que sugería que no me parecía una mala idea morir. Y es que por momentos quizás no me lo parezca. Pero no le di más importancia, porque si echo un segundo vistazo, no hay nada que valore más que vivir. Estaba cansada y mi cabeza estaba parloteando como le daba la gana. Otras escenas mentales surgieron, como pensar en la familia de este chico o recordar alguna escena con él. Y por esas películas sí que me paseé, dejando sentir lo que surgía. Sé que muchos de mis clientes se habrían asustado del pensamiento, ¡puf! ¡Qué descanso! Sé que surge de vez en cuando. Sé que no quiere decir lo que parece. Estas personas aprendieron a temer ciertas sensaciones, ideas y reflexiones. Pusieron la señal de prohibido o la señal de peligro ante ciertas experiencias. Y desde ahí confunden quiénes son y qué desean. Esto se hace más confuso en momentos de ansiar. El miedo nubla la mente y se enreda con más facilidad en los ISIS que tan bien conocemos. ¿Y si no tiene solución? ¿Y si ese pensamiento significa que quiero hacerlo? Con los pensamientos, nada es lo que parece. Por eso te animo a que sigas aprendiendo a aclarar qué sientes y a distinguirlo de qué piensas. Y sobre todo, de qué relación tiene eso con la realidad externa o con el futuro. Te animo a que sigas aprendiendo a navegar las olas más fuertes, reconociendo que pasan. Quien se sienta en un lugar oscuro y eso le asuste, que hable, que pida ayuda, que pregunte a expertos, que confíe en que puede generar nuevas experiencias. Bueno, ¿crees que de pronto esto es conocido para ti? ¿Es conocido de pronto por algún hijo, por ti mismo, por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos? Esos pensamientos que llegan a nuestra mente, que ya los hablamos en programas anteriores, que controlan nuestra mente, que se entran sin pedirles permiso y que nos llevan a tener ideas suicidas. Pero de todo eso vamos a hablar con la experta en el tema, Adriana Guzmán. Ella es psicoterapeuta, pero voy a dejar que ella se nos presente. ¿Quién es Adriana? ¿Hace cuánto trabajas en este tema y todos los escenarios donde te mueves, Adri? Bienvenida al programa. Adri, muchas gracias a ti, al canal por la invitación. De verdad que es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Sí, soy una persona alegre, motivada por todo el tema de salud mental. Inicié en el año 2015
que me gradué de la universidad como psicóloga y los caminos me llevaron a hacer psicología clínica cuando hice mi práctica profesional en la Universidad Tecnológica, y pues allí me di cuenta que tenía potencial y pues ya empecé a estudiar un poco más para ser mejor y para poder hacer consulta clínica. Actualmente pues ejerzo la consulta clínica de manera particular, también en el hospital, y hago parte de un movimiento pedagógico internacional que es el Movimiento Scout de Colombia, y allí pues también hago parte como coordinadora nacional de bienestar, trabajando todos los temas de salud mental para todo el país. Y por eso pues tengo pues como la experiencia en estos temas. También hemos trabajado en diferentes proyectos, soy investigadora, actualmente soy asesora en las especializaciones de la Universidad Católica de Pereira. En este momento estoy apoyando la especialización en Pedagogía y Desarrollo Humano, y allí pues estamos llevando a cabo proyectos relacionados con la salud mental. Y pues esa es pues, Adri, mi presentación, y qué bueno que hoy podamos hablar, conversar de todo esto, además que es un tema que nos importa a todos y que hay que seguir hablando de ideación suicida y de la prevención y la protección de la vida. Excelente, Adri. Bueno, ya como ustedes se dan cuenta y ya conocen en mi programa que los invitados que yo tengo para ti precisamente son personas con formación profesional, personas que están certificadas en el tema de salud mental y emocional, porque debes de tener mucho cuidado. En este momento yo sé que hay muchas personas, asesores, orientadores, terapeutas, que hasta cierto punto te pueden acompañar frente a una situación emocional. Pero hay que tener presente que hay situaciones que van más allá, y por eso es que los profesionales en la salud estudiamos, nos quemamos las pestañas, somos ratones de biblioteca, nos devoramos libros y tenemos la experiencia, tenemos la experticia clínica para poder identificar cuándo es simplemente que necesitas una consejería o cuándo realmente necesitas terapia acompañado de un profesional de la salud. Y tenemos, inclusive yo al programa he traído psiquiatras. Hasta un punto llegamos los psicólogos y hasta otro punto ya hay que ir un trabajo en equipo interdisciplinario con psiquiatría, de pronto con terapeuta ocupacional, pero en este momento que estamos, que en este momento tantas personas tienen de pronto el don de la palabra y que realmente convencen con sus pensamientos, con su filosofía de vida, de pronto con su experiencia de vida, son personas valiosas, pero cuando ya tú estás pasando de simplemente una orientación a un trastorno emocional, ya sea de ansiedad, de depresión, debes de acudir a un profesional. Yo creo, Adri, que debemos de empezar con eso. ¿Cuándo realmente una persona debe de acudir a un profesional de la salud? ¿Y cuál es esa línea delgadita, cierto, que diferencia a un terapeuta que no es formado en lo profesional a un terapeuta que sí es formado? Una persona en este momento, pues obviamente tienen a la mano que el consejero, en YouTube encontramos muchos influencers que hablan muy bonito y son motivadores, pero hay que poner mucha atención. Una cosa es escuchar un motivador, otra cosa es en qué manos colocas tú tu salud mental y emocional. Adri. Claro que sí, es una gran responsabilidad de nosotros como profesionales seguirnos formando, porque el hecho de que nosotros estudiamos una carrera universitaria, pues no quiere decir que vamos a hacer consulta o atención clínica. Para eso necesitamos especializarnos, estudiar, y el psicólogo clínico que atiende todos los problemas relacionados con trastornos, salud mental, enfermedades mentales, y que orienta y guía a la persona y le da herramientas para superar las situaciones que está afrontando, pues debe ser una persona especialmente que tenga experiencia, porque nuestra salud mental es fundamental. Hoy en día estamos hablando más, Adri, sobre salud mental, quizás a nuestros padres no les tocó tanto,
pero nosotros sí ya empezamos a hablar un poco de eso y de reconocer la importancia que tiene la salud mental, y por eso los profesionales pues nos formamos. Recuerdo que la primera vez que yo tuve atención clínica, pues yo tenía mucho susto y yo dije, hoy me comprometo a que voy a seguir formándome, voy a seguir estudiando, voy a seguir trabajando, y pues hice mi maestría y empecé a formarme y con la experiencia que tengo pues en los diferentes lugares donde he practicado la psicología clínica. Las personas y todos debemos ser conscientes que la salud mental hoy en día es una de las fuentes fundamentales de nuestro liderazgo, de nuestro equilibrio familiar, de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, si yo siento que estoy como estancado, que mis pensamientos quizás no me están dejando avanzar, que mi estado de ánimo es un estado de ánimo que está alterado, que el estrés me está superando, que no tengo buenas relaciones interpersonales, que normalmente donde llego como que genero un rechazo hacia las personas, que tengo sensación de soledad, que ya me desmotiva cosas que antes me motivaban, hoy ya no lo siento como con deseo, ya no tengo ganas de hacer esas cosas, tengo dificultades para dormir, alimenticias, en fin, una serie de síntomas que nos hacen pensar, bueno, es el momento de buscar ayuda, alzar la mano y decir, reconozco que necesito una ayuda profesional, y pues para eso nosotros también nos formamos para poderlos orientar, y estos programas también nos ayudan mucho a fortalecer esa idea de que sí es importante buscar ayuda profesional y espiritual también, porque la ayuda emocional, la ayuda psicológica viene de la mano también con esa fortaleza espiritual y también con esa fortaleza que encontramos en nuestras redes de apoyo. Yo te complemento, Adri. Obviamente, las personas que encontramos en este momento en las redes sociales que no tienen una formación en salud, ya sea psicología, ya sea medicina y psiquiatría, te pueden acompañar en la parte espiritual. Obviamente hay muchísimas corrientes y ya tú escoges con la que más te identificas. Pero una cosa es tu salud espiritual, otra cosa es tu salud emocional y mental, ¿sí? Porque precisamente vamos a entrar. ¿Cuál es la relación, Adri? O sea, hemos hablado durante 4 programas sobre la ansiedad, los síntomas que sentimos, las consecuencias, pero una de las consecuencias es que si tú solamente te apoyas en un orientador espiritual, puede haber un trastorno biológico, bioquímico y eléctrico en tu cerebro que por más espiritual o más acompañamiento que tengas, si hay un descuido y no se regula y no se nivela, te puede llevar a actos como el suicidio. Entonces, ¿cuál sería la relación, Adri, entre la ansiedad y el suicidio? Bueno, realmente la ansiedad es una emoción, ¿sí?, que surge como un mecanismo de protección, ¿cierto?, que tenemos los seres humanos. Esa manera en que la emoción surge es como un mensaje, ¿cierto? Bueno, necesitamos sobrevivir, necesitamos afrontar esta situación. La ansiedad es algo así como una situación que se presenta y nuestro sistema entra en un estado de alerta, de alarma para poder, pues digamos, pasar esa situación. Por ende, pues se generan una serie de componentes hormonales, bioquímicos en nuestro cuerpo que nos permiten pues adaptarnos a esa situación. La ansiedad está relacionada con el estrés crónico, además, ese estrés que nos lleva como a la exageración, como a tener psicosomatización, como a tener malestar general, y por eso hay que ponerle mucho cuidado. Siendo la ansiedad, digamos, como normal, ¿cierto? Cuando hay una situación amenazante, ¿sí? Esa es como la palabra clave, hay una situación amenazante, entonces mi sistema empieza en un proceso bioquímico que lo que hace es, bueno, tengo que afrontar esta situación. Sin embargo, deja de ser normal cuando la desadaptamos. La desadaptamos normalmente, Adri, a través de los pensamientos. Cuando estamos todo el tiempo pensando en esa situación o tenemos pensamientos muy catastrofistas de esa situación o de lo que va a pasar, y allí es cuando empieza a desencadenar un malestar general. La ansiedad como tal en su momento no quiere decir que nos vaya a llevar a una enfermedad como la depresión, pero sostenida en el tiempo, pero manteniéndola en mi pensamiento todo el tiempo,
generando todo el tiempo a nivel químico, hormonal, el cortisol, la adrenalina. Lo que hace todo esto es que vas a generar una desestabilización en mi sistema, una sensación de desesperanza, de desmotivación, y por ende voy a perder como esa capacidad de asombro, esa capacidad de sentirme pleno con las cosas que hago, y puede llevar a síntomas depresivos. Entonces sí es un camino, pero no quiere decir que porque sintamos ansiedad o estrés o sintamos miedo, quiere decir que eso sea un sinónimo de depresión, pero sí es el camino para llegar a ello. Gracias, Adri. Entonces, según lo que aquí estamos evidenciando y estamos conversando, ¿cómo empiezan esos pensamientos? O sea, tú estás hablando del estrés crónico, ¿cierto? Okay. Como lo vimos en el video, o sea, cuando estás expuesto a una situación muy de adversidad que de pronto es más fuerte que tus propias capacidades, vamos a hablar, una persona entra en un duelo porque se muere un ser querido y dentro de los seres queridos está la mascota, porque puede ocurrir, va a poner este escenario, una mujer que vive sola, donde su compañía y su apoyo emocional es su gato, voy a ponerlo así, un ejemplo muy real. Un ejemplo muy real, es su gato, y resulta que se muere su gatico, ahí entra un duelo porque hay una conexión muy fuerte, pero al mismo tiempo se queda sin empleo, entonces deja de recibir los recursos económicos para poderse sostener y poder seguir con sus compromisos. Fuera de eso, está sola en una ciudad, su familia vive o en otro país o en otro lugar y no hay una buena red de apoyo social, ¿cierto? Entra en unos compromisos, en unas deudas, digamos, ya lleva 3 meses sin encontrar empleo, entonces está en unas deudas grandes, entonces empiezan los pensamientos, o sea, como lo dices tú, su cuerpo entra en alerta. Entonces, en alerta es el dolor de su gatico que muere y se siente sola a nivel afectivo, y fuera de eso, a nivel económico, no encuentro empleo, porque igual su depresión, su tristeza por el gatico y por la soledad que siente, pues la lleva a no tener la suficiente energía vital, las deudas la llevan a no dormir bien y a decir otro mes, otro préstamo más para cubrir el mes del arriendo de la casa, de lo que tengo que comer, de los servicios. Entonces empieza a dormir mal, y en la noche empiezan los pensamientos: ¿yo qué voy a hacer? De esto no voy a salir, esto está muy fuerte, mañana tengo que pagar el arriendo y no tengo con qué pagarlo, no hay salida, ya ¿quién más me va a prestar? Y empiezan pensamientos como: yo no he hecho nada, no sirvo para nada, todo lo que estudié, ¿de qué sirve si no encuentro empleo? Y vamos a decir que es una mujer de 42 a 45 años, entonces dice: no, en este país ya no hay empleo para una mujer como yo. Estoy poniendo situaciones como de la vida real, pero que te pueden llevar a pensamientos repetitivos que no puedes controlar, y cuando ya la persona empieza a sentir, vamos a hablar, que ya no duerme, ya lleva varios días sin dormir o dormir 2, se despierta a 3 de la mañana y a las 6 de la mañana está con los ojos alumbrados para ir a llevar hojas de vida, está trabajando en cosas muy puntuales que si acaso le dan para comprar el mercado, alguna amiga que le da de pronto la posibilidad de que trabaje en su almacén, digámoslo así. Llega el otro día y lo mismo, entonces pierde el sueño, y eso hace que su cerebro empiece a desequilibrar toda la parte bioquímica, que lo hablamos en otros programas. El cortisol está altísimo, la noradrenalina y adrenalina, que eso hace que duermas menos para que estés en un constante alerta, pero también hace que las ondas eléctricas del cerebro, nosotros tenemos varias ondas, y hay una que es la beta, que es la que te permite estar concentrado, estás despierto, pero te permite enfocarte y concentrarte, empieza a alterarse, entonces ya llegas a high beta, eso se llama así, tus ondas cerebrales empiezan a tener picos, eso se llama amplitud de onda más alta, sí. y empieza ahí lo que hace que tu corazón se acelere, que empieces a sudar las manos,
no, entonces te vas a dormir y no puedes dormir, y esto no te lo acompaña un asesor espiritual. Ahí es donde tienes que ir primero donde un psicólogo que evalúe tu situación, puede que a nivel de psicología puedas regularte, porque hay varios mecanismos. En otro programa, yo creo que les había hablado, hay una técnica en este momento supremamente potente que vamos a traerla acá al estudio, que es el neurofeedback, donde tú aprendes a controlar, a bajarle a esa amplitud de onda o a esa electricidad del cerebro y puedas empezar otra vez a recuperar el sueño, otra vez a recuperar la confianza en ti mismo, y eso va ayudando a que salgas y no caigas en el pico de depresión. ¿Estamos así, mi Adri? Claro que sí, Adri, y me gusta mucho tu ejemplo, porque finalmente es un ejemplo muy de la vida, pues hasta yo misma lo he vivido, ¿cierto? Como todo lo que mencionas ahí, hay muchas cosas que creo que todos hemos pasado y son como esos retos que debemos superar, y quiere decir como todos estos ejemplos que ponemos de la vida real, que sí es necesario nosotros acudir a los profesionales de la salud mental. Y dijiste algo muy importante, y es que nosotros somos seres biológicos y las emociones tienen una función biológica y las tenemos porque nos sirven para vivir. Sin embargo, nosotros las podemos llegar a desadaptar a través de esos pensamientos que estamos hablando. Tú hablas de los pensamientos. Hay unos pensamientos que son pensamientos intrusivos, por ejemplo, que llegan en un momento determinado, que pueden ser naturales, surgen de manera espontánea a partir de una situación que puede ser amenazante. También hay algo, Adri, que lo hemos hablado como en otros momentos y en otros espacios, y son las distorsiones cognitivas y las distorsiones de pensamiento, que esas sí están muy relacionadas con los procesos de depresión mayor, porque las distorsiones de pensamiento, a diferencia de los pensamientos intrusivos, tienen un carácter más de hábitos, es decir, así como yo me levanto todos los días a tomarme ese vasito de agua, a tomarme el café, ya me habitúo a pensar de alguna manera o a sentir o a creer que el mundo es así, tal cual como me lo está mostrando el pensamiento. Nosotros desde la técnica psicológica hablamos mucho de autores como Aaron Beck. Él empezó a hablar de la terapia cognitivo-conductual, a partir de la cual los seres humanos somos una tríada cognitiva, ¿cierto? Es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos, autoestima, nuestra dignidad, cómo nos vemos ante el mundo, también cómo vemos la sociedad, cómo nos movemos en ella, si la vemos peligrosa, que tiene que ver con los procesos de ansiedad que estamos hablando, si el mundo es un lugar complicado para vivir o no, y cómo vemos esa idea que tenemos del futuro. Esa tríada cognitiva, cuando nosotros no la manejamos, cuando tenemos una autoestima, un autoconcepto, todos los autos, un autovalor, digamos, no muy claro, cuando pensamos por esa crianza que tuvimos, que pudo haber sido por una crianza difícil, una crianza a partir del abuso, de la violencia, entonces el mundo es un lugar muy difícil para afrontar, muy difícil para vivir, entonces eso va a generar que esa relación que tengamos con el mundo va a ser desesperanzadora. Y cuando nosotros tenemos una visión del futuro en el cual lo vemos incierto, estamos pensando que no lo vamos a lograr, que eso es muy difícil, ahí es cuando tenemos que empezar a mirar cuáles son 15 distorsiones del pensamiento. Eso lo hace un profesional de la salud mental en su consulta, se identifican, ¿sí? Y se empiezan a trabajar a través de técnicas por medio de la cual ya empezamos, eso se llama estabilización emocional, reestructuración cognitiva también, a través de las técnicas que nosotros utilizamos, cognitivo-conductual, emotivo-racional, y ahí empezamos a hacer una refutación y empezar a acudir un poco más a cómo funcionamos, que tú lo mencionabas muy bien, a nivel hormonal, a nivel químico, qué pasa en nuestro cerebro cuando se desadaptan las emociones, que generalmente se genera un bloqueo en la corteza prefrontal, y no nos permite entrar como en esa racionalización de la conducta, y todo lo que pensamos definitivamente, Adri, va a generar una emoción y definitivamente eso va a generar una acción. Entonces, cuando tenemos toda esta serie de síntomas que de pronto desconocemos, es ahí cuando es el llamado, Adri, a actuar, que es normal que se nos muera la mascota, como tú lo mencionabas. Yo tuve una gatica de 16 años, mucho tiempo de mi vida, que es normal quedarnos sin empleo, sabemos que nos quedamos sin empleo. Pero si yo vengo con esa tríada cognitiva de entrada ya inestable, pues eso me puede llevar
a esos pensamientos intrusivos, a esas desadaptaciones emocionales que estaba hablando, a esas distorsiones del pensamiento. Una de ellas que está asociada con la depresión es, por ejemplo, hacer razonamientos emocionales, pensar que si se me murió el gatico, no tengo empleo, me dejó mi pareja, nadie me quiere, ¿cierto? Tener esa sensación de vacío es porque el mundo no tiene sentido y no necesariamente estoy deprimido o tengo la enfermedad, sino que en ese momento, por todos los sucesos que están pasando, entro en una racionalización emocional y decido, ya no quiero más, ¿cierto? Entonces tomo decisiones, empiezo con ideaciones hasta que se puede cometer el acto. Entonces es muy importante, Adri, cuando tengamos esos síntomas, buscar ayuda, siempre buscar ayuda, porque no es normal estar ahí en en esta serie de situaciones. Excelente. Es importante identificar, y lo vamos a ver después del corte de comerciales, cuáles son como los procesos, porque eso tiene unos pasos. Que hablemos en la segunda parte de nuestro programa, cuáles son esos pasos, esos síntomas, digamos alertas tempranas, donde yo puedo estar identificando o yo mismo o un familiar o una persona cercana que esta persona puede cometer un acto suicida, ¿cierto? Es importante que te quedes en el programa para que estés muy atento, estés muy atenta, para que inclusive toma nota, porque hay algunas, se llaman alertas tempranas, pero también puede ser invisible, la podemos justificar, la podemos normalizar, y ahí ya hay algo que yo debo de escuchar o estar atento para inmediatamente acudir a un profesional. Volvemos contigo en nuestro programa Salud Emocional, porque tu salud emocional es un tesoro y recuerda que está en tus manos. Simplemente infórmate, y ese es el objetivo de mi programa contigo, que te informes con fuentes científicas, ¿sí? Para que conozcas la realidad de cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu organismo, cómo funciona tu mente y cómo funcionan tus emociones. Es importante que revisemos, que revisemos todo el proceso, todos los pasos de cómo puede llegar una persona a cometer el acto del suicidio. Pero antes de hablar de eso, recuerda que nos puedes encontrar, este programa se va a transmitir luego por todas las redes sociales. En este momento lo puedes estar viendo, y si de pronto tienes alguna pregunta, te invito a que la hagas por el canal que lo estés haciendo. Pero si lo vas a ver en diferido, por favor deja en tus comentarios las dudas que tengas, porque inmediatamente nosotros te la podemos responder. También recuerda que me puedes encontrar o me puedes hacer las preguntas que tengas en mi WhatsApp +57 310 373 9036. Lo vemos ahí, +57 310 373 9036. También recuerda que me puedes escribir a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook, como el canal de Ariadna. Yo soy Adriana María Bernal, psicóloga con una maestría en psicología positiva aplicada, con una especialización en seguridad y salud en el trabajo, coach certificada, pero mi seudónimo es Ariadna, del hilo de Ariadna. Entonces, para que recuerdes, para que por favor estoy abierta para que me contactes para poderte seguir acompañando. Vamos a ir, y ahorita más adelante Adri también nos va a dar sus datos y sus redes sociales, ahorita un poco más adelante para que conozcan más y entren en confianza con ella para que también la puedan consultar. Además, Adriana ya hace parte de nuestro equipo de profesionales que más adelante les ampliaremos sobre el tema. Adri, hay algo importante que quiero que hablemos en este programa. Yo vuelvo y digo, en este momento por YouTube hay muchos motivadores y estamos en la ola del positivismo. Yo quiero volver a recordar que la psicología positiva aplicada no es el positivismo ni mente positiva, son dos cosas diferentes. La psicología positiva es la psicología que estudia científicamente el bienestar humano. Y hacemos estudios y se diseñan terapias que intervienen para que tú recuperes tu bienestar.
pero no es el positivismo tóxico donde tú crees que solamente pensando, y seguro que te ha pasado, cuando hablábamos algunos instantes, cuando ya estamos como en esa oscuridad del laberinto, que los pensamientos son intrusivos y son incontrolables en la noche, con solamente llegar y decir, todo está bien, yo soy una mujer valiosa, yo puedo, eso no es suficiente, porque ya hay un desbalance y hay un desequilibrio y por eso hay una historia familiar, genética y mucho más si tienes herencia de suicidio, de depresión, de trastornos mentales que se te pueden salir de las manos y solo con un libro de autoayuda, un audio de autoayuda no es suficiente y es muy riesgoso. Adri, te doy la palabra. Bueno, sí, efectivamente, Adri, digamos como que la sociedad, el sistema económico, todo nos invita como que seamos fuertes. Y sí, evidentemente, yo le digo el FBI, la fuente de berraquera interna, así le llamo yo a Adri. Está muy buena esa, Adri. Fuente de berraquera interna, FBI. Sí. No lo conocía, Adri, está bueno ese término. Ese es mi término como para decirle a la gente, todos tenemos una fuente de berraquera interna que es esa resiliencia que nos ayuda a superar situaciones. Sin embargo, no todos asumimos la vida de la misma manera y por lo tanto no podemos entrar como en eso de juzgar al que no tiene la misma capacidad o las mismas herramientas emocionales que yo tengo. En el tema de las emociones, si bien sabemos que son biológicas y son necesarias, y son necesarias, súper importantes para vivir, para sobrevivir, pues el miedo pues tiene una función biológica que es protegernos, la tristeza tiene una función biológica que es buscar ayuda y además encontrar soluciones, pero no todo el mundo sabe eso. A veces le huimos a la tristeza y la disfrazamos con otras cosas porque no queremos sentirla, pero realmente la función biológica que tiene la tristeza de nosotros, el sistema nervioso intentando entrar en esa homeostasis, en ese equilibrio, lo que busca es alternativas para lograr superar esa situación. Y por eso hay que sentirla. Lo mismo la alegría, motivarnos, y lo mismo la rabia, la ira, pues protegernos o quitar un obstáculo. Sin embargo, muchas veces la sociedad y nuestro sistema y los medios de comunicación y bueno, muchas otras fuentes nos hacen pensar que lo ideal es estar siempre felices, motivados, con una sonrisa, vernos bien físicamente, el autocuidado, que es fundamental, sí, tiene que ver mucho con la salud mental. Sin embargo, es fundamental mirar cómo es que estamos por dentro, porque yo me puedo ver hoy muy linda por fuera, pero por dentro estoy destruida, estoy insegura, ¿cierto? Pero la sociedad nos exige y es como drenarnos todo el tiempo emocionalmente, uno sostener una apariencia, lo que tú decías del positivismo tóxico, sostener una apariencia que no es real, solamente para ser aprobados y aceptados, y ahí lo que estamos haciendo es profundizando nuestro problema de salud mental. Entonces no, se trata es como de entrar en esa introspección y decir, venga, yo realmente necesito ayuda profesional, porque no es normal que yo siempre quiera mostrar una cara, mostrarme bella o mostrarme inteligente, tener una imagen ante el mundo. Yo siempre he dicho a Adri que hay una ruta para uno poder estar bien, o sea, eso que decíamos del bienestar, y es que primero uno tiene que aprender a ser como ser humano, como persona, en su integridad, en su salud mental, para poder hacer. O sea, cuando tú ya eres, el hacer es mucho más fácil, es mucho más... como que fluye tú lo solo. disfrutas, fluye, y para poder tener. Pero hoy día, pues, o a través de la historia hemos visto que siempre es el haga, o tenga, poder, cargos, cosas, carro, moto, finca, y eso hace que caigamos en esa idea como irracional, ideas irracionales de Albert Ellis que nos dicen, venga, es que yo tengo que ser aprobado y aceptado por todo el mundo. Entonces nos hace caer como en ese positivismo tóxico en que se vale sentir, se vale estar triste, se vale demostrar, se vale ser sensible, ¿sí? Se vale que tú veas una mariposa, que tú veas una flor y sentir esa sensibilidad por eso, ese eres tú. Pero si ya eso está afectando de tu vida porque han venido otra serie de sucesos que te hacen entrar en esa rumiación cognitiva que tú hablabas ahora por los problemas y no puedas dormir, estés bajando de peso, estés con estados alterados, ¿cierto? Puedas llegar a tener sensaciones
porque las emociones también generan psicosomatización, Adri, es, por ejemplo, cuando yo empiezo a tener problemas musculares, problemas digestivos, migrañas, dolores de cabeza, es decir, mi cuerpo está en alerta, está como sacando letreritos a través de las enfermedades. Eso se llama psicosomatización porque el cuerpo humano no está diseñado para estar en esos estados alterados, hormonales, cortisol, lo que tú decías, adrenalina, noradrenalina, todo el tiempo. Entonces, como estamos tan alterados todo el tiempo y generalmente lo hacemos a través del pensamiento, entonces ahí es cuando llegan las enfermedades. Entonces, casi que el 90% de las enfermedades, Adri, está demostrado, tienen una raíz emocional. Por ende, es un proceso integral, ¿cierto? Es un proceso, si ya estoy enferma, entonces un proceso de medicina, de empezarme a chequear. Un proceso integral también tiene que ver con la parte de cómo estoy emocionalmente, cuáles son esas distorsiones del pensamiento, porque yo quiero mostrar una apariencia, lo que decíamos, como que no es. Entonces empiezo a meterme como en un círculo vicioso donde es muy probable que pueda llegar a algún tipo de trastorno, como un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo mayor o un trastorno depresivo con ansiedad. Es delicado, Adri, entonces sí hay que ponerle cuidado. Excelente, Adri. Vamos entonces a esos pasos. Okay. O sea, yo sé que se empiezan con pensamientos suicidas, luego ideación suicida, para que vamos identificando. Luego de ideación suicida sigue ya como el mirar cómo lo hago, la elaboración y ya luego la acción. Sí. Nos quieres ampliar cada uno de ellos y quiero que lo relaciones con que muchas veces los familiares, más bien lo hablamos ahorita cuando hablemos del cutting, porque muchas veces un familiar, cuando una persona empieza a decir, yo me quiero morir, ¡ay, usted está llamando la atención! ¿Sí? Y empezamos de pronto con ese discurso. Entonces, ¿cuándo hay que ponerle atención? Que no es que la persona quiere llamar la atención, pero ¿cuándo puede llegar ya el acto? Como todos esos pasos que puede llevar a una persona al acto suicida. Y también he escuchado, después he escuchado o no, también he sabido de personas que nunca dan un solo indicio. Dicen, no, es que el que se va a suicidar nunca dice. Entonces también hablemos de ese tema, de esas personas que nunca se imagina uno que la persona se pudo haber, ¿por qué lo hizo? O sea, al fin dice, pero ¿qué pasó? Si se veía bien, nunca se vio triste, nunca se vio deprimido. Ahí hay dos preguntas candentes, mi Adri. Bien importantes. Sí. Sí, pues en esa de que si no hay un diagnóstico o de pronto no hay síntomas de depresión, que ya los voy a pues como a mencionar, es probable que puedan ocurrir situaciones como detonantes, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede, no sé, una persona que esté con su pareja, sea muy apegada a ella, su proyecto de vida esté muy enfocado en su pareja, ¿cierto? Y de repente tiene una discusión, una situación y a su vez peleó con el hijo. Entonces ahí es cuando hablamos de los pensamientos, un razonamiento emocional que dice, mi vida no tiene sentido, si mi familia no me quiere, entonces empieza como se siente por la emoción que está sintiendo en el momento, piensa que ya no hay sentido de vivir y si es una persona que es así decisiva, ¿cierto? Es como, bueno, listo, hagámoslo. Pues toma la decisión y tú nunca le viste ningún síntoma y ni siquiera estuvo en un proceso terapéutico, sino que fue algo así, porque en ese momento tuvo ese razonamiento emocional. ¿Cuándo? Si uno va y duerme, no se espera un día, respira. Sabemos que la respiración es una de las herramientas más poderosas para regular el sistema nervioso. Sí. No sé, se toma un café, llama a una amiga, o sea, hace cosas para intentar, ¿cierto? Como cambiar un poco esos pensamientos, como cortarlos. Sí, como cortarlos. Interrumpirlos. Darle como un tiempito, o sea, no dejarnos llevar tanto como por la desesperanza del momento, darnos la oportunidad de ese tiempito, pues probablemente al otro día ya el esposo viene y le da un pico, la hija le pide perdón, ya mi amiga me invitó a cine, entonces es eso, muchas veces puede ser que en el momento, y si la persona no, digamos, no tiene unas herramientas emocionales fuertes, por eso la terapia, Adri, es tan importante, porque es que no importa si estamos bien o no,
pero hacer terapia todos les tenemos que hacer. Yo llevo desde los 15 años haciendo terapia. Yo también desde mis 18 y todos los años Y me hago mi uno proceso. repite, Y uno porque repite. es que los proyectos de vida cambian con el tiempo, uno cambia, uno antes era más líder, pero de repente hay cosas que lo hacen ser a uno más sensible, o hay Las etapas de la vida. las etapas del desarrollo. El desarrollo. Entonces, cada cierto tiempo, yo también lo hago, Adri. El año pasado empecé mi proceso terapéutico, estuve más o menos 4 meses, porque quería mejorar mi imagen, hasta en la parte pues como de, bueno, cómo me veo ante el mundo y cómo quiero yo proyectarme a nivel profesional, a nivel emocional, y que eso me permita también ser una persona auténtica, ¿cierto? Entonces, podemos hacer terapia para todos los casos, no necesariamente cuando estemos mal, porque si la hacemos, pues nosotros tenemos algo que se llaman los caminos neuronales, Adri, en nuestro cerebro, y es como que, ¿cómo me vengo yo todos los días para el canal? Ah, no, yo para venir acá al canal, me vengo por la carrera cuarta y subo aquí por la 15. Pero hay otra opción, que es irme por la séptima, pero no, a mí me gusta la cuarta. El día que yo me venga por la carrera séptima, mi cerebro me va a decir, ay no, pero acuérdese que a usted le gusta es por allá. No, y eso me ha generado discusión con mi pareja. Sí, sí. Porque cuando no se viene por la del río, eso es discusión. Y yo vamos a llegar más tarde. Esa, la del centro. Así es. Entonces ese ejemplo, así como muy sencillo, es muy claro de cómo funciona nuestro cerebro con los caminos neuronales. Entonces lo que tú le des, eso es lo que él va a acudir en los momentos de crisis. Entonces si yo le doy como que apego, en el caso del ejemplo de la pareja, si yo le doy que mi vida entera la dono es como a esa persona, a mi familia, y no tengo otras herramientas emocionales, redes de apoyo, entonces cuando vienen esas, digamos, esas emociones fuertes que me sobrepasan, que son normales que a todos nos pasen esas situaciones, pues entonces tomo esa decisión y sin haber tenido síntomas de depresión. Ya la depresión, pues sí tiene un proceso. La persona, pues normalmente sabemos que la tristeza es una emoción natural. Los expertos hablan que las emociones más o menos a nivel bioquímico duran 11 minutos. Eso es como mientras se eleva toda la parte química y me defiendo o me escondo o me protejo de esa situación. Pero si yo me quedo pensando todo el día en eso. La rumiación. Exacto, si yo empiezo todo el tiempo, no, es que definitivamente eso no tiene sentido, es que, entonces mi cerebro no distingue, se imagina que todavía estoy en ese proceso emocional, en esa situación complicada y sigo segregando esa serie de químicos que lo que hacen además es que empiezan a bajar los niveles de serotonina, de dopamina de mi cerebro. De las hormonas de la felicidad que le hemos hablado. Exacto. Y nos intoxican. Y nos intoxicamos, realmente estamos intoxicados, entonces entramos como en esa desesperanza. Entonces normalmente empieza un proceso como de nostalgia constante y la persona empieza a entrar como en un estado de distimia, ¿cierto? Como que hay una tristeza sostenida en el tiempo, mientras que la tristeza como tal es una emoción normal. Ya cuando nosotros la sostenemos en el tiempo, eso ya no es normal, eso ya es desadaptativo. Entonces cuando nosotros empezamos con esa desadaptación todo el tiempo, entonces me voy para la casa, ya no me quiero arreglar, yo mejor no salgo, empiezan los pensamientos intrusivos, empiezo yo como a sentir que nada tiene sentido, ya no me quiero levantar. Entonces es a nivel también químico que eso sucede en nuestro cuerpo, por eso la persona no está exagerando, o sea, realmente hay un proceso biopsicosocial que está sucediendo en la persona, quizás no tiene redes de apoyo, quizás a nivel biológico o también genético, viene con unos condicionamientos a nivel de su cerebro, y todo eso hace que la persona empiece a tener unos síntomas. ¿Cuáles son, Adri? Entonces normalmente la persona pierde la motivación, ya no le sorprende nada, ya como que eso que antes ir a montar bicicleta, no sé, correr, ver ir al gimnasio, ya no le encuentra sentido a eso, escuchar música, entonces hay una desmotivación. Ese es como uno de los síntomas que pueden ser claros y evidentes. Lo otro es que la persona puede estar irritada, o irritada como un poco, digamos, como rebelde, como que no quiero, no me hablen, yo realmente no quiero eso. Pues a nivel emocional, obviamente el estado de ánimo está muy bajo, entonces también es un síntoma. Otro síntoma puede ser cambios, o duerme mucho, que se llama hipersomnia, una persona que duerme mucho, o insomnio, que se despierta y no es capaz de dormir. También pueden ser las dos cosas, no solamente no dormir, sino también dormir mucho.
cambios en el peso también, entonces la persona o puede subir o puede bajar de peso. Ya síntomas claros son que la persona manifieste como que soy un estorbo, eso es algo como mucho que yo he escuchado, soy un estorbo, yo vine fue como a producir problemas, normalmente yo me siento solo, esto me supera, no tiene sentido. Entonces, ese tipo de verbalizaciones que son muchas veces más fuertes internamente, sino que lo que hace externamente es como lo que uno logra captar cuando habla con esa persona, pero internamente está diciendo muchas cosas, está muy negativo. Entonces, en esa negatividad la persona ya empieza a perder la esperanza de vida, o sea, el mundo es un lugar muy difícil y ahí entra en juego lo que hablábamos de la triada cognitiva. Entonces, tengo un autoconcepto, ¿cierto?, bajo de mí mismo, un autovalor bajo, un concepto que no, o sea, la autoestima no está bien, un concepto del mundo como un lugar peligroso para vivir y una visión del futuro negativa. El mundo, el futuro es incierto y es peligroso. Entonces, con todo ese escenario, Adri, ¿quién no va a pensar? Y yo me siento chiquito, Sí. débil, entonces el mundo es un caos y yo no tengo las fuerzas para vivir en él. Claro, entonces quién, digamos como ya en ese círculo vicioso en el que entro, pues obviamente uno ya va a empezar a pensar, empieza la ideación suicida. Entonces, bueno, sí, yo no existo, yo creo que yo no le haría falta a nadie. Entonces, no es a veces egoísmo, quizás la persona lo que a veces haya detrás de esa ideación es como, si yo estoy pensando que soy un estorbo, estoy pensando que soy un problema para el otro. Entonces, yo no estoy pensando que cómo va a sufrir mi mamá, no, estoy pensando le voy a quitar un problema, ¿sí ves? Excelente. Entonces, uno a veces no entiende eso, uno dice, ay, pero tan egoísta, que está pensando en eso, ¿cierto? Pero nos puede pasar. Quizás a muchos de los que nos están escuchando les ha pasado que por un duelo, por una pérdida, hasta por un robo, que uno diga, uy, no, el mundo es muy difícil, qué complicado es esto, y no vale la pena como seguir en esta situación. Entonces empiezan la ideación, ¿cierto? La ideación suicida como de no querer ya vivir y bueno, una cosa es la ideación y luego es el intento suicida, pero más o menos Adri es así como empieza todo. Excelente. Así es como empieza el proceso. Excelente, Adri, esa descripción. Yo creo que nos va quedando claro para que estemos alerta. Y estas personas, no es decirle, usted, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Eso es solamente falta de Dios, eso es que usted lo que quiere es llamar la atención, usted aquí lo tiene todo. Pues obviamente si hay una ausencia espiritual en esos casos bastante grande y un acompañamiento espiritual puede ayudar muchísimo, pero recuerden que no es lo único, ¿sí? Y hay otra cosa, Adri, quiero que nos quedan pocos minutos, nos quedan 10 minuticos, para que hablemos de dos cosas. Uno, la relación del cutting con la ansiedad y la depresión y el suicidio. Y el último, como para que cerremos ya el programa, qué hacer, o sea, como qué hacer cuando de pronto se identifica, o sea, primero como técnicas preventivas y ya, bueno, ya sabemos que cuando ya las personas llegan a este estado, acudir, sí, pero claro. ¿Qué podemos hacer a nivel preventivo? Y lo último, antes de cerrar, yo te doy la ceñita para que ya sí nos hables de tus redes sociales. ¿Listo? Sí, claro que sí. Dale. Bueno, la primera. Bueno, lo del cutting. Sí. Sí, mira que en terapia pues yo he atendido a varias personas que pues hacen esto, pero realmente el cutting es como un dolor. Recordémosle a los televidentes que es cutting. Okay. Recordemos que nosotros nos están viendo también en España, en Europa. Entonces, para que expliques, o sea, o las personas que no conocen el término, ¿qué es el cutting? Bueno, el cutting es una tendencia que puede llegar a una persona que lo puede convertir hasta en un hábito de autolesión, ¿cierto? Con una cuchillita, con una navajita, cortarse, ¿cierto? Cortarse, normalmente es aquí en las manos, en las piernas, ¿sí? Como una manera de disfrazar el dolor. Entonces hay un dolor emocional y a través del dolor autolesionarme, generarme dolor físico, casi como que olvido o disfrazo más bien el dolor emocional. No quiere decir que una persona que haga cutting, Adri, es que
esté pensando en morir Exacto. o esté en depresión, pero sí es una señal que esa persona necesita ayuda profesional. Siempre que una persona está haciendo cutting, debe acudir a un profesional de la salud mental. Entonces sí, evidentemente tampoco es una moda, ¿sí? Porque quizás antes no se hablaba tanto, pero las personas sí han hecho cutting a lo largo de la historia. Otras prácticas, ¿cierto? Donde quiero sentir dolor físico para menguar, para canalizar, pues es una forma que no es canalizar, pero es una forma de disfrazar ese dolor emocional. Y por eso entonces las personas se cortan y a veces como que se le va la manito, pero no quiere decir eso que es depresión. Pero sí, evidentemente, la persona está, digamos, viviendo una serie de situaciones, ansiedad, ¿cierto? La ansiedad puede causar también que yo pueda empezarme a cortar, porque siento que no, ¿cómo hago, cierto? Me siento como sin herramientas y no tengo información, no he hecho terapia, no tengo un acompañamiento, las redes de apoyo que hablábamos ahora, me juzgan todo el tiempo, entonces en un intento como de canalizar todo eso, como de decir, venga, ¿qué hago? Entonces empieza la persona a cortarse. Ok, bueno, entonces ahora, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomendamos? Preventivo. Preventivo antes de tener que acudir a un profesional de la salud. Bueno, esa pregunta es tan importante, Adri, porque es que nosotros vivimos como en automático. Entonces yo quiero invitarlos a todos ustedes que empecemos a tener prácticas más saludables, prácticas de bienestar. Entre ellas, pues, Adri, está la alimentación. Es fundamental que le pongamos cuidado cómo nos estamos alimentando, porque pues si estamos en sobrepeso, como en esta parte digestiva, pues también va a tener incidencia sobre nuestras emociones. También algo que nos puede servir mucho es la higiene del sueño, cómo estamos durmiendo, si estamos durmiendo lo suficiente, esas 7, 8 horitas, las mujeres por el desgaste hormonal 9 horitas, pero bueno, si no se puede, por lo menos 7 horitas en las que tengamos un sueño, ¿cierto? El ciclo circadiano del que hablamos en el que se ve afectado por la luz, entonces si de pronto yo estoy teniendo situaciones de insomnio, entonces evitar esas luces, el celular, las pantallas, para que ese ciclo se regule nuevamente y buscar ayuda, pues en caso de que no tenga pues como una buena higiene del sueño, pero buscar herramientas como tener la cama en una posición adecuada, sabanitas limpias, cositas que nos huelan rico, bueno, esa parte. Adri, fundamental el ejercicio para todos ustedes, fundamental la actividad física, hagan cosas que les gusten. Que es que a mí no me gusta ir al gimnasio, entonces vaya, camine con su mascota, vaya a la ciclovía los fines de semana. Dance, baile. El baile, pues mejor dicho, eso se genera una serie de serotonina, endorfinas, todo eso que nos ayuda. También el arte, Adri, escribir, la música, todo lo que esté relacionado con el arte nos sirve mucho. También la meditación, hay varios tipos de meditación, hay una meditación que es guiada, ¿cierto? Hay uno que a mí me encanta, unas meditaciones que son escaneo corporal, que tú pones la meditación y empiezas a sentir cada parte de tu cuerpo. Ese es un tipo de meditación. La meditación no es yo estar en posiciones X y uy, que ya llego pues al nirvana, no. Puede ser que yo esté meditando y lleguen los pensamientos intrusivos, pero es esa capacidad que tengo para identificarlos y cortarlos y seguir como en ese estado de calma, de paz. Entre más paz le demos al cerebro, ese camino neuronal se va a resolver los conflictos a través de la paz y no del estrés. Por eso meditar es tan importante. La oración es una forma de meditación. Sí. Y hay otra meditación que es la meditación activa. Entonces, si a mí me gusta la naturaleza, pues yo puedo ir a caminar, observar los paisajes, tomar fotografías, ver un colibrí, ver una mariposa, meter los piecitos al agua, quitarme los zapatos. Bueno, esas son algunas cositas que nos pueden ayudar, pero siempre que hayan síntomas que nos desbordan, que nos gobiernan, que sentimos que no podemos con ellos, siempre acudir a la ayuda profesional, Adri. Excelente. Bueno, Adri, ahora sí, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar, Adri? Bueno, me pueden encontrar a través de mi Instagram, Adriana Guzmán Terapeuta. Allí pues hago contenido, estamos formando pues una comunidad muy bonita también. Con Adri también estamos hablando de otras cositas que próximamente vamos a trabajar juntas. A través de mi Instagram y mi YouTube, que es Adriana Guzmán Pérez.
Mi Facebook también es Adriana Guzmán, pero casi todas las cositas, Adri, la hago es a través del Instagram. Del Instagram. Entonces por ahí me pueden encontrar, me pueden escribir y bueno, también hago consulta particular y bueno, ahí estamos para ayudarlos. Entonces el Instagram, ¿lo recuerdas, por Adri? Adriana Guzmán, terapeuta. Adriana Guzmán, terapeuta. Acuérdate que el Guzmán es con Z. Guzmán con Z, Adriana Guzmán, terapeuta. Adriana Guzmán, terapéutica, para que por favor vayan de una vez, activen su Instagram, conozcan más de Adriana, le pueden escribir y pues realmente estamos dispuestos, estamos abiertos, estamos en equipo para poderte acompañar en tu vida, para que tu vida sea más satisfactoria, más plena, más tranquila, más serena, para que esa serenidad te acompañe en la mayoría del tiempo. O sea, ¿a qué me refiero? A que no es que dejes de sentir tristeza, ni ira, ni miedo, porque recuerden que ya lo hemos hablado, las emociones son necesarias, pero es a recuperar nuestra serenidad, porque es el estado que nos va a permitir disfrutar lo que tenemos, tomar mejores decisiones, ser productivos en lo que hacemos. Totalmente. Y encontrarle sentido a la vida. Así que te espero dentro de 8 días, como siempre, en nuestro canal CNC, canal regional, y en nuestras redes sociales, porque tu salud emocional es un tesoro y está en tus manos. Chao, chao. Chao, gracias.